Allan Kardec y el Libro de los Espíritus. Allí se plantea que los seres humanos no son estáticos, sino que están en un proceso continuo de aprendizaje y perfeccionamiento espiritual. La conciencia, en este sentido, se ve como una capacidad que se va desarrollando a lo largo de las vidas sucesivas, a medida que el espíritu avanza y se eleva moralmente. En el Libro de los Espíritus, Kardec menciona que los espíritus en niveles más bajos de evolución, o aquellos que recién están comenzando su camino hacia la perfección, pueden carecer de una conciencia clara de su propia existencia y de las implicaciones de sus acciones. Estos espíritus son más ignorantes de las leyes espirituales y morales que rigen el universo. Esto podría considerarse una falta de conciencia en el sentido de que no entienden la importancia de sus actos ni cómo sus decisiones impactan su evolución. Kardec dice en su obra que los seres humanos son capaces de progresar espiritualmente gracias a la reencarnación, pero este progreso depende de la reflexión moral y de las acciones que cada ser realiza en cada vida. Las personas que no reflexionan sobre el bien y el mal, que viven según impulsos sin una conciencia moral desarrollada, son como espíritus menos evolucionados que aún necesitan aprender sobre la responsabilidad y las consecuencias de sus actos. ¿Es la conciencia del hombre un principio independiente de su organismo material? La conciencia es el principio del alma, que permanece después de la muerte del cuerpo. El hombre tiene la conciencia de sus acciones, que es lo que le permite distinguir entre el bien y el mal, la verdad y el error. La conciencia es, pues, una facultad moral que depende del grado de desarrollo del espíritu. El desarrollo de la conciencia. Kardec enseña que la conciencia moral no es algo que todos los seres humanos tienen de manera innata de forma igual. La conciencia moral se desarrolla con el tiempo, a través de la experiencia y la reencarnación. Los espíritus más elevados son aquellos que han desarrollado una mayor conciencia moral, que han aprendido a distinguir lo correcto de lo incorrecto y a actuar de acuerdo con los principios de amor y justicia. En este sentido, aquellos que viven sin conciencia de sus actos, sin reflexionar sobre las implicaciones espirituales de sus decisiones, estarían en un estado más bajo de evolución. Según Kardec, estos espíritus son más propensos a ser egoístas, materialistas y a no considerar el impacto de sus acciones sobre los demás y sobre sí mismos en su camino hacia la perfección. ¿En qué consiste el progreso moral del hombre? El progreso moral del hombre consiste en el perfeccionamiento de su conciencia, en el sentido de que la conciencia se va haciendo cada vez más clara y capaz de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Al principio, el hombre tiene una conciencia menos desarrollada, más influenciada por sus instintos, pero a medida que el espíritu progresa, su conciencia se va refinando y su moralidad se eleva. La falta de conciencia y la reencarnación. Kardec explica que la reencarnación es una herramienta fundamental para el progreso de los espíritus. A través de múltiples vidas, los espíritus tienen la oportunidad de corregir sus errores, aprender lecciones y desarrollar una mayor conciencia de sí mismos y de los demás. Los espíritus que viven en un estado de falta de conciencia o de ignorancia moral deben experimentar diferentes circunstancias a lo largo de sus vidas para llegar a entender y practicar el bien. Esto puede incluir situaciones difíciles o dolorosas, que actúan como lecciones para el espíritu. La encarnación en cuerpos humanos ofrece la oportunidad de reflexionar y evolucionar, pero también implica un reto de autoconocimiento y crecimiento moral. La importancia de la conciencia moral. El objetivo del espiritismo es ayudar a las personas a desarrollar su conciencia espiritual, a través del conocimiento de las leyes divinas, el estudio de la moralidad y la práctica del amor al prójimo y la caridad. Según Kardec, la conciencia moral es fundamental para alcanzar el bienestar espiritual y avanzar hacia la perfección. En este sentido, las personas que viven sin una verdadera conciencia, sin reflexionar sobre sus acciones y sin un sentido moral claro, están en un proceso de evolución, pero en un estado de desarrollo aún primitivo. A medida que avanzan espiritualmente, desarrollarán la capacidad de entender y aplicar los principios de la conciencia moral. Conclusión. En el Libro de los Espíritus, Allan Kardec presenta a las personas que viven sin conciencia como aquellos espíritus menos evolucionados, que aún no comprenden la importancia de sus acciones ni su responsabilidad en el universo. Estos espíritus se encuentran en un estado de ignorancia moral, pero tienen la oportunidad de evolucionar a través de la reencarnación, con el tiempo desarrollando una mayor conciencia y perfección espiritual. En términos espiritistas, vivir sin conciencia no es un estado definitivo,
sino un paso dentro de un proceso más amplio de aprendizaje y evolución. Todos los seres humanos, según Kardec, tienen el potencial de superar este estado de ignorancia y alcanzar una conciencia más elevada a través de la reflexión, el esfuerzo moral y el amor al prójimo.